Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de viernes, hoy finalizando semana. Yo sé que ha sido una semana y unos días bastante fuertes desde el punto de vista político y de hecho al propio yo escogí que ayer jueves y hoy viernes habláramos de otra cosa que no fuera política. Ayer jueves hablamos sobre un estudio que hizo la Universidad Nacional respecto a la salud mental de los adultos mayores durante la pandemia y realmente tenía resultados sorprendentes. Bueno, a mí no solo me parecieron sorprendentes, sino que me parecieron muy chivas. Resulta que los adultos mayores tienen muchas más herramientas que nosotros para generar defensas en la salud mental en épocas difíciles. Y eso me pareció ayer fascinante. Y hoy le pedí a un artista nacional, don Roberto Víquez, que me acompañara para hablar de arte, en lo particular de arte y en específico de literatura, porque aunque don Roberto es músico, guitarrista en lo particular, se metió en el tema literario fuertemente. Yo le pedí hoy que me acompañara. Don Roberto, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Randall, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor enorme poder intercambiar impresiones con usted, que es un periodista serio, muy culto, y realmente es muy edificante poder compartir impresiones con su persona y estamos para servirle. Gracias por la invitación. Gracias a usted, don Roberto, por sus conceptos y por estar conmigo. Pero primero cuénteme quién es usted, don Roberto, porque yo lo conozco como un guitarrista de flamenco, ¿verdad? Y ahora como un escritor, pero si puede ser un poco más amplio, contarme su trayectoria, se lo agradecería enormemente. Bueno, voy a hacerle una reseña porque ya yo tengo algunos añitos. Yo nací en el 55, en una época de transición, ¿verdad? Vivimos una época en Costa Rica relacionada pues con diferentes acontecimientos, la guerra de Vietnam, el fin de la guerra de Vietnam, el fin de, bueno, cambios en la sociedad, en Oiga, la política. 10 de noviembre nació usted, ¿verdad? Escorpión, sí, señor. Sí, me hizo Eh, mucha gracia eh, porque en la investigación previa que hice, y aquí voy a contarle un dato íntimo, familiar, mi hijo cumple años el 11 de noviembre. bueno, somos hermanos ahí de Imagínense, astrológicos. sí, y mi bisabuela nació también el 11 de noviembre. Me hizo mucha gracia que fuera el 10 de noviembre. Interesante, sí. Bueno, yo nací en esa época, viví toda esa parte de Costa Rica, de la guerra de Nicaragua, todo lo que aconteció, bueno, los cambios tecnológicos, todo el asunto. Yo creo que mi vida ha sido relativamente sencilla, yo soy un hombre sencillo, pero soy muy sensible al arte. Trabajé muchos años en publicidad, entonces comprendo muy bien la dinámica del periodismo y trato de comprenderla y veo que las herramientas que ahora tenemos de comunicación son muy ágiles y realmente uno tiene que quitarse el sombrero frente a la tecnología que hay ahora. Y creo que la generación actual de periodistas, hay gente muy talentosa y por eso es que yo siempre he sido una persona que está en contacto con los comunicadores. Por una cosa, una brecha generacional, perdí el contacto con algunos periodistas, puesto que ya se jubilaron, pero siempre soy muy aficionado a todo lo que tenga que ver la comunicación, la publicidad comercial, institucional. Siempre he trabajado en publicidad, pero paralelamente, como un sideline, una actividad paralela, estudié música casi autodidacto, porque yo estuve un año en el conservatorio y luego me salí, me metí en otras cosas, en arquitectura y todo. En fin, tengo como una especie de mosaico de especialidades. Nunca las integré como carrera académica, pero sí en mi experiencia personal. Entonces, yo he hecho música para publicidad, he hecho guiones para radio, para televisión, en la parte comercial y en la parte institucional. Y la guitarra, que comenzó siendo una afición, se fue convirtiendo, eh, ya sabía leer música porque había estudiado en el conservatorio guitarra clásica, pero luego me salí y tuve un contacto en algún momento con un caballero que, por cierto, ya está pensionado. Él era embajador de la OEA en Costa Rica, pero él había estudiado en España guitarra como aficionado y él me transmitió el amor por el flamenco. Entonces yo después empecé a estudiar guitarra flamenca de forma autodidacta, porque en Costa Rica no se conocía el flamenco y ni se enseñaba en las universidades. Entonces, lo que tengo yo es como una mezcla de inquietudes, es decir, tengo un poco de música, tengo... Y la literatura fue algo que yo siempre quise hacer. Mi madre es escritora,
Ella ha publicado ya varios libros sobre la Costa Rica de los años 30. Ella nació en el 31. Mamá está por cumplir 90 años y tiene a su haber una producción literaria importante, poesía infantil, ha publicado con la UNED. Entonces, de alguna manera, cuando yo digo, bueno, si mamá, que me lleva a sus años, se animó a escribir, ¿cómo es que no lo voy a hacer yo? Porque siempre he querido escribir. Entonces, toda esa experiencia en la publicidad de alguna manera se manifestó posteriormente con mi primera novela, que fue en el año 2018, Neblina al morir el sol, y ahora con esta segunda entrega, que es la novela cuyo escenario es la Isla del Coco. Básicamente es eso, es decir, hay una simbiosis entre la música, porque además la música está presente tanto en sobre todo en la primera novela, como en la segunda también, porque hay un personaje ahí que tiene algunas características relacionadas con la música. Ahora que usted tocaba el tema de la tecnología y la modernidad, a mí realmente me llama la atención desde que leí a una periodista extranjera que no recuerdo su nombre, pero que no hay una mejor época para contar historias. Y a mí realmente siempre me ha llamado la atención, más allá de contar historias, digamos, verbalmente, como uno podría entenderlo de una primera lectura, realmente los seres humanos siempre contamos historias y el Sí. arte es particularmente afín a contar historias. Es decir, cuando usted toca guitarra está contando una historia, cuando usted compone un libro está cuando escribe un libro está contando una historia, cuando usted dibuja está contando una historia y realmente a mí me parece una época fascinante para hacer eso, para contar historias desde todo lo que hacemos, don Roberto. Sí, de hecho, yo fui testigo de la transición en la música de la tecnología de grabación analógica con cinta abierta a la cinta digital y también experimenté el cambio en la publicidad del uso del letraset y de armar los artes finales manualmente para los anuncios a toda esta maravilla de ingeniería aplicada a los dibujos y a las ilustraciones. Yo también fui dibujante aficionado, pero no me desarrollé en esa línea. Seguí más por el lado de escribir como copywriter en algunas agencias como Garnier y otras. Y claro, tú fui testigo de esa transición y muchos de nosotros, que gracias a Dios, le agradecemos a Dios que estamos aquí en la lucha, y que fuimos partícipes de ambas generaciones y de ambos cambios tecnológicos, asombrados somos testigos de ese cambio. Y sin duda alguna, imagínense con las herramientas de ahora lo que uno pudo haber hecho en la época en que estaba uno con los primeros pinitos de la publicidad. Sí, pero además vamos a ver, esa ansiedad, por decirlo de alguna forma, esa chispa interna que tiene la gente que es afín, digamos, a las artes y particularmente alguna en particular, de encontrar historias todos los días. Don Roberto, yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Que usted ve a no sé, le voy a poner un ejemplo porque yo a veces lo vivo también en mí. Hay un señor que todos los sábados pasa por la casa con un carrito de supermercado y siempre hace el mismo estribillo aguacate, limón, cebolla, ¿verdad? Siempre hace el mismo estribillo. Y un día de esos que lo vi, me puse a pensar toda la historia que debe estar detrás de él, ¿verdad? Entonces yo dije, mira, y si uno cuenta su historia, digamos, o lo toma como base para una historia, ¿verdad? Y entonces después veo a alguien en el bus y pienso lo mismo. Y en algún momento, eso era lo que quería preguntarle, es como que esa suma de historias se le hace a usted una bola de nieve imposible de parar y de alguna manera tiene que expulsar y externar esas historias que se van acumulando, don Roberto, a través de los años. No sé si usted lo vivió así, ¿verdad? Hasta el momento en que dijo, tengo que escribir, porque es la manera de exorcizar, si me lo permite, en algunos momentos, esos demonios literarios que van incluyéndose en la vida de uno a través de cada día. Sí, usted me recuerda aquella frase de aquella canción, creo que era Mercedes Sosa cantaba la canción, no recuerdo quién es el autor, que decía, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Es decir, uno va acumulando en la vida experiencias de todo tipo, de toda suerte, tanto tristes como alegres, aprendiendo de los golpes, en fin. Y todo eso
va formando una especie de repertorio que se va acumulando de forma desordenada, ciertamente, y que en algún momento dado uno tiene que sacarlo. Es decir, e incluso yo me atrevería a decir, como lo dije una vez, que estaba tocando una pieza de Eric Clapton que se llama If I see, ¿cómo se llama? Te veo en el cielo, See You in Heaven, que a Eric Clapton se le muere el hijo, se cae de Sí. un quinto piso. Creo que la canción sé cuál es y es preciosa, pero Tears creo in que se Heaven. llama Lágrimas en el cielo, Tears on Sí, Heaven. Tears in Heaven. Sí, entonces y me acuerdo también de C.S. Lewis, el escritor inglés, que decía, las mejores obras, las mejores poesías, las mejores canciones generalmente son producto de situaciones de mucha zozobra y de mucho sufrimiento. Entonces, como dice usted, hay un hervidero que desea salir, solo que el artista, el hombre sensible, la mujer sensible, las personas sensibles, un periodista como usted, narrando sus historias, un músico componiendo y compartiendo su música, lo transforman de forma, digamos, no sé, en el lenguaje psicológico, de forma resiliente, lo transforman en una obra de arte, porque su espíritu sensible esa pureza, esa creatividad, se transforma en una obra de arte. Y una obra de arte no necesariamente tiene que ser una pintura o una obra musical, una partitura, un buen reportaje, Claro. una buena historia, una buena anécdota, ¿verdad? Una pintura anecdótica, ¿verdad? Entonces, eso que usted señala es muy importante, realmente es lo que hace que estemos vivos y la necesidad de compartirlo, ¿verdad? Entonces, en mi primera novela fue muy intuitiva porque yo iba escribiendo y conforme iba escribiendo, aunque tenía más o menos un esbozo de la historia, yo sí sentía que no sabía por dónde iba, pero conforme iba escribiendo se me iban acumulando o haciendo una selección mental, posiblemente o inconsciente, de piezas de un rompecabezas que se fueron armando. Entonces, y eso es producto de eso que usted contaba, de ese pincelada de aquel individuo que va vendiendo, qué sé yo, o en mi época la famosa muñeca, ese personaje que vendía pensamientos en las calles de San José y que Luis Enrique Mejía inmortalizó en su canción Muñeca, carita tristona, te burlas del tiempo con tu delantal y tus pasos de lona. Entonces, esa canción es producto de esa mujer que iba posiblemente también con ese estribillo de sus pensamientos, que son las flores que ella vendía. Entonces, eso unido con otros elementos son los que de alguna manera se concatenan y dan como resultado una buena historia, ¿verdad? Contada con palabras o contada con notas musicales. Claro, de hecho, me interesaba mucho hablar con usted hoy de eso para entender ese proceso de creación, digamos, el proceso de creación y cómo uno define qué expulsa y qué no en ese Ajá, ejercicio del muy bueno. exorcismo de los demonios literarios. Digamos, usted hoy tiene, si no me falla a mí la memoria, 65 años, ¿verdad, don Roberto? 6, 5 años, Ok. carajillo de 65. Ok, en 65 años supongo que se habrá acumulado reales o ficticias decenas de historias en su mente. Ok. Así es, así es. ¿Verdad? Pero cómo es que define en medio de ese bombardeo de historias internas que puede tener un artista en su mente, cómo dice, es esta? Esta es la que quiero contar. ¿Qué la hace diferente? En el caso del primer libro, por ejemplo, de Neblina al morir el sol. ¿Cuál es el gancho que dice, listo, todas son chivas, todas me gustan, pero esta es la historia que quiero contar hacia afuera? Bueno, en el caso de Neblina al morir el sol, eh, que por cierto se publicó una crítica muy interesante del periodista Gilberto López en el Semanario Universidad, lo cual me sentí muy honrado porque uno siempre quiere dar a conocer su trabajo en un medio donde la gente lo perciba y lo valore. Y realmente lo que digamos, la válvula de escape o la excusa para escribir Neblina, Morir el Sol, fue una situación total y absolutamente casual. Resulta que yo tengo una prima lejana, pero muy querida, que se llama Melania Agüero. Ella es psicoanalista. Y en algún momento dado, por Facebook, ella publicó una semblanza de su
del que fue digamos, su suegro, el padre de su primer esposo, que era un venezolano, era un científico venezolano, eh, ¿cómo se llama eso? Parasitólogo, es decir, microbiólogo, y ella habló de él, y lo que ella dijo del hombre este me llamó la atención, porque él había sido eh, objeto de una biografía muy interesante en el imaginario venezolano, y había sido uno de los científicos que formó un equipo que logró paliar la pandemia de la malaria en Venezuela en los años cuando estaba en boga la pandemia de la malaria. Entonces, Venezuela recibió un premio de la Organización Mundial de la Salud porque gracias al equipo integrado por este caballero y el doctor Arnoldo Gabaldón, que fue un gran científico y microbiólogo, vencieron la malaria. Entonces, eso a mí me llamó la atención. Todavía en Costa Rica ni en el mundo se había sobrevenido este problema sanitario. Pero como yo había sido, como músico, había estado en la boda, había tocado en la boda de ella, entonces yo conocí muy bien al esposo, y me impresionó mucho la muerte de este hombre, que fue en el 2016, como con 90 años. Pero a la vez, en ese mismo año, en ese mismo mes, muere un famoso guitarrista venezolano que se llamaba Lirio Díaz, a quien yo conocí cuando vino en el 84 a dar un concierto al Teatro Nacional. Y cada uno de esos dos personajes fue muy destacado, uno como científico y el otro como músico. Uno de los mejores discípulos de guitarra de Andrés Segovia, que fue, digamos, la referencia mundial en los años 20. Entonces, ambos personajes, sus vidas me impactaron. Entonces, a partir de ahí, se me ocurrió escribir una novela en homenaje a ellos. Pero por otro lado, eso se cruzó en mi mente con otras cosas que no tienen nada que ver con eso, que tiene que ver con una prima mía, cuyos unos parientes de ella, ancestros, no, perdón, su madre y su tía, las hermanas Cortés, doña Nora y doña Virginia Cortés, mi tía política, que habían sido recluidas en un convento en Nueva York cuando sus padres eran cónsules en Nueva York. Y entonces yo me imaginaba como las chiquitas ahí recluidas en un convento. Entonces de repente se me juntaron cosas como el nombre de mi prima, Cecilia Víquez Cortés, y de ahí nació un personaje que se llama Cecil, que es quizás el personaje más importante de mi novela Neblina, Morir del Sol. Y se me ocurrió comenzar la historia con un escenario en Nueva York durante la depresión en los años de Franklin Roosevelt y posteriormente en Venezuela y luego en Costa Rica y así. Entonces se fueron uniendo cosas. La Francia de posguerra, donde aparecen dos personajes, dos mujeres que se vienen de migrantes a Ellis Island, a Nueva York. Una se muere en Nueva York, entonces la mujer esta, la amiga, adopta a la hija de la amiga como suya y se casa con un abogado y ya ahí sigue, ya se viene el asunto del boom de la petróleo en Venezuela, entonces el hombre este para buscarle refugio a su fortuna se va para Venezuela y empieza la historia. Y en algún momento dado, yo lo que hago es que ubico la historia, que es ficticia, pero con pinceladas históricas reales, es decir, de ciertas bases reales como la concesión petrolera de parte del gobierno de la dictadura de Juan Vicente Gómez, la migración de todos esos que llegaron a Venezuela en esa época, árabes, italianos, que enriquecieron el país, y ¿cómo se llama? La erradicación de la malaria durante la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, se crea una historia, pero esa historia se fue creando conforme yo iba escribiendo y se iban incorporando personajes nuevos. Pero la base fue eso, esa trilogía. Esas memorias de mi prima, esa historia de esos dos personajes venezolanos, y luego surgió otro tercer personaje que es el famoso Matute Gómez, que es un venezolano que emigró a Costa Rica, no venía para Costa Rica, iba para Estados Unidos, creo, venía huyendo de la vindicta pública, de la persecución contra los Gómez,
porque su medio hermano, el general Vicente Gómez, había fallecido. Entonces el hombre se vino con un montón de plata y aparentemente, bueno, compró esa mansión que Mario González Lama se la compró a creo que con un arquitecto costarricense, y ahí montó ahí se vino con sus dos hijas exilado, con esa carga de nepotismo que venía de sus espaldas, porque fue producto de toda su riqueza y cosas venían de esa dictadura. Entonces, hay un capítulo en mi novela, el capítulo 14 o 15, en donde yo revelo un poquito quién es, conversando con mi madre y con gente de la época que conocieron esa vida misteriosa de Matute Gómez. Un personaje sombrío, con unas hijas excéntricas, pero parece que eran mujeres muy piadosas, que colaboraban con la comunidad. Todo. El hombre fue expulsado en el gobierno de Costa Rica, fue expulsado por el gobierno Tilio Lacte y falleció en Panamá. Entonces hay una escena en mi novela en donde un personaje ficticio mío, un periodista, entrevista a Isola, una de las hijas de Matute Gómez. Un poquito como para cruzar esa historia de Venezuela con la historia de Matute Gómez. Sí. Básicamente. De hecho, es muy interesante. Yo le quería preguntar, y bueno, lo de Matute Gómez a mí me fascina, digamos, Sí. la idea, porque hay dos tipos de autores, digamos, quienes prefieren montar un mundo un mundo en el cual, que es de ellos, en el cual se mueven sus personajes con mayor facilidad, porque finalmente es el mundo que ellos crearon, y hay otro que toma el mundo real, como usted, es decir, el tema de la concesión petrolera en Venezuela, el tema de la malaria, que por cierto fue antes de 1970, que estaba buscando los registros, y hoy otra vez vuelve a ser tema en Venezuela la malaria, pero bueno, el tema de la malaria, el tema de Matute Gómez, es decir, agarra sus personajes y los mete en el mundo real. No sé si lo había pensado antes, don Roberto, pero ¿por qué prefirió insertar, digamos, los personajes que usted tiene en la mente en un mundo que podemos ver, que podemos leer la historia y no generarle, digamos, su propio espacio físico y temporal sobre el cual se movieran? Sí, en realidad es una primera experiencia como escritor. Yo no tenía esa experiencia. Digamos, yo no fui formado como en un sistema académico para narrar historias, es decir, no conozco técnicas de narración. Todo fue como muy intuitivo. Eso lo hace mejor. Sí, yo creo que sí, porque yo lo que sí tenía era la motivación. O sea, la motivación eran esos elementos. Un poco la historia de una familia. Es un homenaje también a los emigrantes, lo que veníamos conversando antes de la entrevista, que los emigrantes enriquecen un país. Entonces, la historia de estas dos mujeres, ¿cómo se llama? Marie y Cécile, que son francesas, que fueron traídas por sus madres a Nueva York huyendo de la pobreza y de la posguerra en Francia. Llegan a Nueva York y todo ese trayecto, ese periplo hacia Venezuela es la vida del emigrante que viene sufriendo todas las peripecias de esa condición. Algunos surgen, otros en el camino se quedan ahí, como decía aquel poeta, como decía Paco Ibáñez, tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un abismo interminable. Uno se quedan ahí, no se puede uno quedar ahí varado y tiene que avanzar. Entonces, esa angustia del emigrante se manifiesta mucho en esa novela también. Es decir, entonces ya, claro, yo tenía que darle forma, tenía que crear ciertos personajes para que ese sentimiento todos somos emigrantes de alguna manera, o sea, estamos emigrantes no necesariamente geográficos, sino que vamos cambiando, evolucionando hacia nuevas experiencias. Entonces, solo que yo sí quise darle un poquito de contenido, como hacer una cosa novelada, o no sé cómo llamarle, novela histórica o una historia con matices de novela. Pero yo me imagino que como uno extrae cosas, combina lo interno con lo que ha vivido, surgen personajes que bien podrían haber existido, o digamos uno se basa en su posición. Digamos, el diálogo lo que tiene el periodista con la hija de Matute Gómez,
es una presunción, pero pudo haber ocurrido algo parecido, Claro. porque Matute Gómez era un personaje, era un misterioso que generaba interés y posiblemente el hombre ni concedía entrevista ni nada. De hecho, él nunca habla con Matute directamente, sino que habla con Isola, la hija, que es la que le dice y de alguna manera también justifica la verdad, la vida del papá y lo que hizo. Y pues, entonces, en cambio, en la segunda novela, en La Isla del Coco, eso yo sí traté como sí de tener de antemano una estructura, para no tener que desgastarme en ese proceso de ir explorando en el camino con el texto, aunque es una aventura muy bonita, pero quería como ya tener como no una receta, pero sí como un organigrama de la historia. Entonces, pero claro, la experiencia de la primera novela me sirvió para la segunda. Claro, de hecho, eso me llama mucho la atención también porque le iba a preguntar respecto a los personajes. Yo conozco escritores, escritores además famosísimos, algunos que son súper estructurados, es decir, que usted notó que antes de sentarse a escribir la novela no solo hicieron el organigrama, sino que definieron a sus personajes, las características psicológicas, las características físicas, y entonces simplemente, digamos, adornan de una manera literaria una historia que ellos ya construyeron desde antes. Correcto. Y hay otros que lo que hacen es que definen vagamente al inicio a sus personajes, es decir, lo tienen en la mente y dejan que tomen vida propia conforme avanza el relato, ¿verdad? Incluso cuando empiezan a escribir no tienen idea de cómo le va a terminar la novela. La novela va en su propio camino. ¿Cómo le fue a usted con eso, don Roberto? Bueno, precisamente ese binomio, la novela que va siendo producto de una experiencia de escribir y exploratoria y que va sugiriendo escenarios y personajes, fue lo que yo viví en la primera. En la segunda ya yo sí, como que tenía un panorama bastante claro. Nunca he logrado tener, nunca tuve, nunca logré tener como un panorama absolutamente completo de la novela, del clímax y del final, pero sí casi un 80% de lo que es La Isla del Coco. Eh, eh, Decía Julieta Pinto, que todavía la tenemos, gracias a Dios, entre nosotros, una mujer bastante mayor, pero muy creativa y gran escritora, premiada, que ella cuando escribe una novela o escribía, ya tenía toda la estructura en la cabeza. Yo eso no puedo, ¿sí? No soy capaz, no tengo esa capacidad de panorámica. Tal vez los años le pueden dar a uno eso, no sé. Pero ya con la Isla del Coco sí, porque yo tenía mucho material y yo venía leyendo mucho de lo que se hay, de lo poquito que hay de la Isla del Coco, y ahí sí yo me senté a hacer un papelito y puse, voy a crear este personaje, este otro, va a pasar esto. Además era muy fácil, digamos, la excusa, porque era la famosa excusa del tesoro o de los tesoros, aunque el tesoro no es el tema central de la historia, sino una confrontación entre guardaparques y narcotraficantes que quieren usar la isla como centro de operaciones. Y hay un mensaje final que ese sí no existía, no lo tenía en la estructura y que se me ocurrió al final, que fue reivindicar el rescate de mujeres, que son las víctimas principales ya no solo del narcotráfico, sino del peor depredador en la planeta, que es el ser humano. Sí. ¿Verdad? Entonces, con todo, con el plástico y los derrames radioactivos y la pesca, no sé, ¿verdad? Entonces, todo eso, al final sí, introdujo un elemento un poco mágico, un poco mitológico, pero que reivindica y está orientado a hacer una llamada de atención sobre todas las nuevas generaciones, ¿verdad? No solo para proteger la isla como parque nacional, que es un símbolo, sino proteger toda la fauna y la flora. Que de hecho, Entonces, bueno, es parte de lo que la novela, sus personajes y ese relato sorprenden al autor. Es decir, así es. cómo la misma novela se lo va planteando. La última pregunta sobre el neblina al morir el sol. Sí, Ayer que estábamos preparando la entrevista, que yo lo llamé por teléfono, usted me contó que nunca había estado en Venezuela, que usted no conocía Venezuela. Sin embargo, no. digamos, tiene el nombre Neblina al morir el sol, tiene relación con Venezuela. ¿Por qué el Sí, título, don Roberto? sí, bueno, es interesante porque en relación a la primera premisa que usted exterioriza con muy atinadamente, ciertamente yo nunca he estado en Venezuela. Hace 200 años o hace 150 años, tampoco, no sé, Julio Verne tampoco estuvo
en el mar, En el centro de la Tierra. ni en el centro de la Tierra, en el centro de la Tierra, eso ni en la Luna, Sí. ni tampoco sabía que, y Edgar Allan Poe tampoco estuvo en Francia cuando escribió el doble crimen de la calle Morgue. Pero tenía corresponsables. Si eso era posible en esa época, claro, eran hombres geniales. No puedo pretender jamás compararme a estos gigantes, a Balzac, a Poe y a todos estos grandes, pero ellos tenían corresponsales y podían visualizar el lugar y plantear sus escenarios sin necesidad de estar en el lugar, aunque hubiera sido muy bonito que hubieran podido estar también ahí físicamente. Si eso era posible en esa época, ahora imagínense ahora que uno tiene el internet, que uno tuvo, por ejemplo, donde vino al morir el sol. Bueno, esa frase, por cierto, es porque parece que en Venezuela, al pie del Cerro del Ávila, en los años 40, 30, 40, se formaba una neblina que tapaba todo Caracas. Y eso me lo contó un profesor de matemáticas y músico venezolano que estaba en Costa Rica en el momento cuando yo estaba buscando fuentes bibliográficas. Y me, todos los documentales de la Venezuela de la época de los caudillos, me leí la vida de Simón Bolívar como 3 veces, es decir, empecé a crear un basamento que me permitió ya cómodamente colocar personajes sobre ese basamento, gracias al Internet en realidad, y a los, bueno, no solo a las bibliotecas, sino a todos los recursos que hay ahora, que eran impensables en la época de esos grandes escritores. Claro. ¿Y cuánto duró escribiendo? Desde el día que se le ocurrió hasta que salió la edición de la imprenta, ¿cuánto duró? El primer libro fueron como, salió editado, se presentó el libro en septiembre del 2018. Yo empecé a mascullar, a escarbar sobre todas esas historias. Fue como, a partir de la noticia del fallecimiento del doctor José Vicente Escorza, que lo compartió Melania Agüero, hasta el día de la publicación del libro, así, y ese dato fue en el 2019, quiere decir 2019, 2020, o sea, 2 años, 2000, no, y antes, fue el 2000, 2016, 2016 falleció el doctor Escorza. del doctor Escorza fue el 16, entonces desde el 2016, 17, 18, 19, por retazos, por pedazos, porque uno no es que se sentó a escribir la novela seguido como hace Isabel Allende, sino que por pedazos lo fui escribiendo y se acumularon 2 o 3 años hasta que salió. Ese fue un parto largo, porque además tuve que recabar información y tuve que además leerme la vida de Escorza, que fue una Claro. vida muy interesante, la paradoja de la vida, algo así se llama, o la paradoja como vida, porque fue un hombre que fue perseguido además, y estuvo en la cárcel bajo el régimen de Marcos Pérez Jiménez. Entonces, de todos esos elementos fueron los que me ayudaron, pero sí duré mucho, porque fue una cosa en parte por falta de experiencia y en parte por no tener un procedimiento como de investigación, sino que yo fui todo como recabándolo poco a poco. Yo soy muy impulsivo en eso y eso se manifiesta también en mi música. Por eso quizás escogí el flamenco, que es un poco como violento, salvaje. No es lo mismo tocar Claro. una pieza, ¿verdad? Una pieza clásica reposada del siglo XIX que tocar una bulería o una rumba flamenca. Es decir, hay mucho como de... Pero siempre es contando una historia. Sí. De hecho, para terminar la parte de Neblina al morir el sol y pasar a Alerta Roja en la isla del Coco, hay un videoclip de Neblina al morir el sol que yo les iba a invitar a que lo viéramos. Nada más déjenme ver, porque con esto de la tecnología ahora uno se vuelve un gato manejando esto. Déjenme ver si lo puedo conectar. Vamos a ver si lo puedo conectar para que lo veamos todos y lo vea también don Roberto. Don Roberto, permítame ver aquí, vamos a ver. Aquí comparto pantalla. Y usted me dice, por favor, Sí, estoy atento. si lo logra. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logro establecer para que lo veamos. Para que lo veamos todos
y lo escuchemos porque realmente me dijo don Roberto que esto no había salido. No, no ha salido al aire. No. No ha salido al aire, entonces me interesaba mucho que lo pudiéramos ver hoy. Nada más voy a ver en cuál reproductor lo puedo usar. Ok, creo que aquí vamos a ver. Vamos a ver si lo logré hacer bien para que lo escuchemos. Sí, vamos a ver. Ok. Ahí está. Usted me dice, don Roberto, cuando está viendo el videoclip. Ya, ya, sí, ya ahí Y me, está congelado, sí, está un poquito jalado. Y me puede decir cuándo, congelado. si lo escucha. Vamos a ver. Deme un segundo, a ver. Dígame si lo escucha ahí. Sí, Sí, ok, sí, sí. entonces significa que todo lo estamos viendo. Voy a dejarlo, dura 2 minutos y medio, y hablo un toquecito al regresar con don Roberto y después vamos a la pausa. Perfecto. Me cuesta acostumbrarme a tu silencio. La vida se nos fue en segundos. Tu sombra se perdió entre mil recuerdos. Amor, amor, amor. Neblina al morir el sol. Tu rostro me persigue entre los sueños. Amor, amor, amor. Espejo de mi dolor, me persigue entre los sueños, me persigue entre los sueños. Amor, 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 me cuesta acostumbrarme a tu silencio. Amor, 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 tu añoranza me acorta la distancia, volando por saetas invisibles. Corazón y el tuyo han de encontrarse sobre el inmenso infinito llano venezolano. Amor, 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 me cuesta acostumbrarme a tu silencio. Amor, 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 tu ignorancia me acorta la distancia, volando cual saetas invisibles. Mi corazón y el tuyo han de encontrarse sobre el inmenso infinito llano venezolano. No volverás, pero tu ángel me cuidará. Hoy diste el salto adelante, que andarme es mi recinto de paz. Amor, neblina al morir el sol. Amor, neblina al morir el sol. Amor, amor. Ok, yo fui el chapa que no lo logré poner en pantalla completa, pero bueno, por lo menos podemos verlo así. Sí, sí, sí. Un videoclip de un libro no es muy común y esa es Marta Castro. Sí, una cantante de origen nicaragüense, costarricense nacionalizada, talentosísima. Ella canta, domina varios géneros de la música, domina el jazz, el rock, canta en inglés, canta en español. En inglés canta maravillosamente. Y la edición es de una sobrina mía que se llama Marcia Arenas, que por cierto, Marcia Arenas es una mujer, una muchacha que acaba de ganar mucho reconocimiento en la universidad. Ella estudia producción audiovisual y es nieta de una actriz chilena fallecida que se llamaba Marcia Mayoco. Entonces, esa combinación, esa chiquita tiene un poquito de arte por todos lados, Sí, por al los parecer Víquez sí, y al por los parecer sí. Arenas. Don Roberto, permítame ir a una pausa comercial. Regresamos para hablar de Alerta Roja en la Isla del Coco. La Isla del Encantado. Coco es un tesoro en sí mismo, por supuesto, pero además el tema que no es el central de la novela, pero digamos, me parece a mí, ahorita lo hablo con don Roberto, que podría ser esa primera pieza del dominó que nos señala una historia interesante, es realmente muy, muy trascendente. Es decir, cuando usted sabe que los que Thompson, por ejemplo,
respecto al Tesoro de Lima, toda la leyenda que se arma y incluso los esfuerzos del gobierno de Costa Rica por encontrar el Tesoro de Lima me llaman enormemente la atención. Claro. Permítame ir a la pausa comercial, ya regresamos con más de Matices. Perfecto. Gracias por estar con nosotros en Matices. El músico, guitarrista y hoy escritor don Roberto Víquez nos acompaña esta tarde para cerrar semana con un tema mucho más positivo, digamos, y mucho menos duro que la política nacional. Alerta Roja en la Isla del Coco, su nuevo libro a punto de imprimirse ya. Y les decía yo, ahí lo tiene don Roberto, Alerta Roja en la Isla del Coco. ¿Por qué la Isla del Coco, Roberto? Bueno, eso es muy interesante porque yo siempre me he preguntado, bueno, aquí hay un coautor indirecto en este proyecto, que fue un apreciadísimo amigo mío, hermano artista, músico, hombre de teatro, que me hizo la sugerencia. Mira, Roberto, ¿por qué ya terminaste con el tema de Venezuela y el asunto ya cambia de canal? ¿Por qué no aprovechás y escribís algo distinto que tenga que ver con Costa Rica ya directamente? Y yo dije, pues que no sé. Y yo, de casualidad, estaba leyendo un libro que es como una herencia de mi señora, de su primer matrimonio. Ella le habían regalado un libro muy bello, escrito por un escasuseño, que resulta ser quizás una de las personas que más involucró en la Isla del Coco, que se llamaba Christopher Weston. Él era hijo de un ex marino de la Armada Británica que comandaba el HS Drake, que se llamaba Julian Weston, que fue un hombre que llegó a Costa Rica a investigar la Isla del Coco y aquí se quedó y el hijo nació acá. Es un hombre, acaba de morir el hijo, don Christopher, un hombre ya muy mayor. Y ese libro a mí me llamó, yo empecé a leerlo porque yo no sabía nada de la Isla del Coco. Es decir, yo era uno de los, o soy uno, o era de los 90%, 99% de la gente que no sabe absolutamente nada del Coco, de la Isla de los Cocos o del Coco, más que de que pertenece a Costa Rica y que queda a unos 540 kilómetros de Cabo Blanco y Nicoya, y que por alguna razón misteriosa pasó a ser propiedad de Costa Rica o ser parte del territorio de Costa Rica. Entonces yo dije, qué curioso. Entonces, este amigo mío, Ernesto Rabe Cerjone, hijo de migrantes también, un hombre muy culto, gran artista, me dijo, ¿por qué no escribís una novela de la Isla del Coco? Y dije yo, no me suena inalcanzable la idea, porque él sabía que yo tenía esa información y esos documentos. Entonces, de ahí decidí escribirla, a ver qué pasaba, empecé a bosquejarla y todo, hasta que fue un proceso de un año, 2 años. Y la pandemia me ayudó en parte porque al estar uno recluido en la casa, pues me sumergí entonces en el proyecto. Es una cosa muy interesante porque, es más, a mí me llama la atención que en los colegios y en las escuelas la gente no se enseñe nada. Los anales, nada, nadie sabe nada. Fuera de los textos universitarios de investigadores de la Universidad de Costa Rica que han hecho ensayos sobre la geología de la isla y el caso de Christopher Weston, que escribió un poco sobre la historia, y creo que también este gran historiador costarricense, Raúl Arias, que su tesis es sobre el tesoro de la Catedral de Lima, y el doctor Briceño, que escribió un libro muy bello, más descriptivo de la Isla del Coco, de sus andanzas en la isla. Él llegaba como visitador médico a atender a los guardaparques, pero se enamoró de la isla y ha hecho como 3 o 4 viajes. Entonces, todos esos documentos también, al igual que pasó con Neblina al morir el sol, de alguna manera se combinaron en mi mente y dieron lugar a esta historia ficticia que se llama Alerta Roja en la Isla del Coco. Y realmente es un tema fascinante, porque la isla, como usted decía, es un tesoro en sí misma. Más que el tesoro de la Catedral de Lima o los tesoros que se supone que están ahí, en realidad cuando uno
Y tampoco he estado en la isla también. Yo nunca he estado en la isla, pero hay mucho material. Bueno, están estos documentos de Weston y de Briceño, y están los bellísimos documentales que se han hecho sobre la isla del Coco. Y además toda una playa de elenco de personajes que han pasado por la isla del Coco durante 300 años y 400 expediciones y personas de todos los oficios y ocupaciones, médicos, piratas, balleneros, bucaneros, curas, buscafortunas. Y ahí la isla del Coco desató una fiebre tan enorme como la fiebre del oro en California, por Sí, encontrar claro. este famoso tesoro. De hecho, perdón, ahora que usted decía, don Roberto, que no se nos enseña nada en el sistema educativo formal respecto a la isla del Coco, más allá de que es un tesoro de biodiversidad y listo, ¿verdad? Uh-huh. La historia, digamos, más mágica de la isla del Coco pasa por eso, o sea, pasa porque fue descubierta en 1526, Ajá, por porque, cabezas, sí, 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 porque después viene en 1820 el tema de la revolución esta en Perú, sí, porque sí, después sí, viene un esfuerzo fortísimo del gobierno de Costa Rica, en el gobierno de Jesús Jiménez, sí, para ir, y es Rafael Oriamuno el que llega primero ahí y pone por primera vez en la historia la bandera de Costa Rica sobre un territorio costarricense. sí, Es decir, y además estuvo el pirata Morgan ahí, de hecho ahora estaba viendo unas fotos de unas piedras donde él se atribuye haber puesto las letras, el pirata Morgan, William Thompson, que es el que sale de Lima con ese tesoro. Es decir, la historia es vastísima como para reducirlo únicamente a nivel educativo formal, como es un tesoro de biodiversidad mundial. Sí, estamos de acuerdo, pero es mucho más que eso. sí, claro, claro. Sí, bueno, de hecho, bueno, Morgan, aparentemente Morgan nunca estuvo en la isla según Weston, pero sí estuvo vinculado con la isla a través pero sí hubo una gran cantidad de famosos piratas que Claro. visitaron la isla. De hecho, Raúl Arias, perdón, que habla, Sí, que es este extraordinario investigador, que habla respecto a la sí. presencia de Thompson, de William Thompson. William Thompson sí, porque ese, digamos, es el eje del famoso, la incautación del Tesoro de Lima. En la referencia de don Raúl, yo no tuve la oportunidad de leer su tesis, y de manera que no cuento con ese valiosísimo aporte, pero sí en los anales escritos por Weston se habla de una playa de una gran cantidad de piratas y corsarios que visitaron la isla por varias razones. Algunos para esconder sus botines, que eran productos del saqueo de los puertos españoles, no solamente del virreinato del Perú, sino de otras zonas. Claro. Y también para sacar agua, para tener tanques de agua, sus barriles de agua potable que abundan en la isla, y para cortar leña de los árboles y para los combustibles de las cocinas de los barcos. Entonces, hay una gran cantidad de piratas. De hecho, la geografía de la isla está bautizada con nombres de diferentes personajes muy pintorescos, como William Dampier, el doctor Leonel Wafer, ahí viene la bahía Wafer, Chatham, qué sé yo, Davis, varios piratas, y también algunos personajes políticos, como por ejemplo el Cerro Iglesias, que es el cerro más alto de la isla, que es el que lleva el nombre de Juan Rafael Iglesias Castro, que por cierto fue uno de los patrocinadores de crear ahí, a través del capitán Augusto Gisler, una colonia alemana, ver si se podía cultivar en la zona y revisar la posibilidad de volver a retomar la idea de hacer un presidio en la isla como había pensado hacerlo Tomás Guardia, pero era muy difícil por la distancia de la isla, y por dicha, no hicieron un Sí, presidio. qué dicha. Que dicha, si no sería un desastre eso. Bueno, la cosa es que o tendríamos una, no sé, otra novela parecida a la de José León Sánchez. Pero en realidad la isla tiene varios protagonistas. El principal protagonista es la isla misma, con su inmensa vastedad, esa cosa enorme de especies distintas, cientos de especies de, entre invertebrados, insectos, eh, peces, el tiburón martillo, el tiburón punta blanca. Cuando llegó Jacques Cousteau en el 76, dijo que es la isla más bella del mundo, porque él llegó a investigar los tiburones martillo y punta blanca en su famoso hidroavión, el Calypso,
que por cierto, el hijo de él, Philippe Cousteau, aparece en una foto aquí que tiene Weston, en donde creo que Philippe muere en un accidente en el río Tajo, en Portugal, se estrella en ese mismo avión, en donde, por el que descendió Jacques Cousteau a la litoral de la isla y bajó en su famoso escafandra o ese aparato para investigar los tiburones. Pero antes de Jacques Cousteau había habido otros oceanógrafos famosísimos, como por ejemplo Hans Haas, que llegó en los años 50, un austriaco con su esposa, y hace unas descripciones del tiburón tigre, dice que es como un felino y que no sé qué. Y también William Beebe, que en el año 1920, con su antigua, en esa época se usaba el casco de estaño con un tubo para recibir el oxígeno, parecía un astronauta, el traje del buzo con botas qué sé yo, de plomo y el traje de hule. Entonces hay toda una serie de personajes en la parte histórica, en la parte política, bueno, en la guerra entre España y Inglaterra, ¿verdad? La cuestión de los piratas. Pero sí, la isla del Coco siempre fue como el lugar predilecto donde llegaban estos hombres a ocultar sus fechorías y a buscar esos recursos. Y también el lugar que deslumbró a estos grandes oceanógrafos como Jacques Cousteau, como William Beebe, como Chaco. Y bueno, pues, y tenían toda la razón, porque ya realmente, además es una isla que tiene, es parte de una cordillera submarina que es volcánica, entonces la isla es de material volcánico, en fin, cosa que las otras islas de Costa Rica son de la plataforma continental, pero no volcánica. Esta isla fue producto de un choque de dos placas y ahí se formó se salió hacia la superficie y después todas esas especies. ¿Y por qué el pinzón que vive ahí en la isla es el mismo que está en Galápagos y ahí, que fue el conejillo de Indias de Darwin cuando empezó a desarrollar su teoría? Yo hablo un poquito de eso en la novela, un poquito de todo, pero aunque no es el tema el tesoro, sino el tesoro es como una excusa. Fue toda una aventura para mí, sin haber estado en la isla, poder escribir esta historia que me parece que es urgente que la gente tome conciencia del valor de este territorio y que ojalá en un futuro en las escuelas se enseñe sobre esta maravilla que tenemos. Está ubicada temporalmente en actualidad, ¿verdad? Es hoy, la historia es la modernidad. Sí, es hoy, es con drones. A través de su personaje que es Gonzalo Muñoz. Uh-huh. ¿Qué le pasa a Gonzalo cuando arranca la historia? Es que Gonzalo es un muchacho que tiene premoniciones. Él cuando él desde muy jovencito, la mamá y las familias se dan cuenta que él se sueña cosas y de repente se cumplen o tiene cosas que ocurren. Entonces, en algún momento dado, la novela empieza con un viaje a la isla del Coco y él va como funcionario de una dependencia gubernamental. Él es biólogo y tiene conocimientos de veterinaria y él va a hacer un trabajo porque parece que hay una plaga y se están muriendo algunas, hay un problema ahí con los cerdos y con las especies que no son endémicas y entonces lo llaman, pero entonces en el curso de ese viaje, con que empieza el primer capítulo, él empieza a decir que caramba, esto no fue casualidad, porque el hombre antes del viaje, él había tenido un sueño en donde se le aparece un personaje. Hay una cosa interesante, en mi novela todos los personajes son ficticios, pero aparecen como reales, es decir, como si fuera una realidad. Y hay dos personajes que son históricos, pero no aparecen en la novela, sino en la mente de Gonzalo como espectros, o sea, como elementos oníricos que lo llevan, y ahí es donde empieza esa es la excusa. Él tiene un sueño, y en ese sueño, en esa experiencia onírica, se le aparece el capitán Augusto Gisler, que fue gobernador de la isla del Coco por mandato y por autorización de Rafael Iglesias. Fue la persona encomendada por Rafael Iglesias para desarrollar ese proyecto que le apuntaba anteriormente, de formar una colonia,
y buscar a la vez el famoso tesoro de la Catedral de Lima. De hecho, hay unas cuevas que están ahí en la isla del Coco, que se le llaman las cavernas Gisler, porque el hombre se dedicó a hacer túneles y al final se hizo como un laberinto ahí y nunca encontró el tesoro. Él estuvo como, no sé, 20 o 30 años ahí. Buscaba, si salía de la isla, iba a traer gente que invirtiera en el proyecto y no sé. Entonces, ese personaje se le aparece a Charlie. Pero es más, lo impacta porque le dice que hay una piedra que tiene las siglas WT, que son de William Thompson, el corsario, bueno, el exalmirante inglés renegado que traicionó al virreinato del Perú y que se robó el tesoro y lo escondió en la isla del Coco, lo cual es una especulación histórica importante porque en la vida real el historiador César Meléndez es el famoso historiador, dice que el tesoro de Lima está ahí todavía. Que no está sumergido en Puerto Callao, en Perú, como dicen otros historiadores, y Raúl Arias también, que después conversando con él, él dice que fue traído, que presumiblemente está en el Coco. Entonces, claro, el hombre le dice esto, que el capitán, perdón, sí, que el William Thompson es su bisabuelo. Entonces le dice a Chalo que el capitán William Thompson es su bisabuelo y que le dejó en herencia a él el tesoro para salvarlo de la codicia. Entonces, bueno, ahí está toda la historia de la novela, que no es del caso, pues, la idea sería que la gente la conozca a través de la lectura, pero sí, realmente hay una premonición de parte de este personaje, que es el personaje principal. Él tiene dos experiencias oníricas, una con Thompson y otra con William Beebe, el oceanógrafo, el precursor de Jacques Cousteau y de Hansen, que le revela otra parte de ese misterio, que está en torno a esa misma herencia. Porque hay cuestionamientos entre esos dos personajes. Bueno, claro. Entonces, básicamente ahí, entonces el hombre se va, él dice que no es casual que lo llamaran a hacer esa investigación, que en el fondo la razón principal es que su bisabuelo quiere que él encuentre y le da ciertos parámetros. Pero bueno, hay otros personajes que intervienen en eso, ¿verdad? Hay una india mapuche, vidente, que los narcotraficantes secuestran o la extorsionan, secuestran a su nieto y la extorsionan para que los conduzca al tesoro de Lima. Es decir, hay dos planes ahí. El de Charlo, de encontrar el tesoro heredado por su bisabuelo a través de una cosa totalmente, a los ojos de su familia, muy fantasiosa, pero presumible eventualmente, y un plan siniestro que viene paralelo al plan Y ese es el enfrentamiento. Y eso enfrentamiento, digamos, en el relato. Desemboca en eso, sí. Ok, a mí me llama mucho la atención el tema del narcotráfico en el libro, porque así como Thompson y otros piratas de siglos anteriores usaban la isla del Coco para guardar sus tesoros, porque la isla del Coco es particularmente grande para la cantidad de funcionarios que hay ahí, o sea, es decir, es un vastísimo territorio para controlar. Hoy las bandas narco que atraviesan en buena parte el Pacífico de América utilizan como base logística de operación, en algunos casos la isla del Coco, y en algunos casos para guardar combustible, y en algunos casos para despistar a las autoridades. O sea, realmente, así como aquellos guardaban sus tesoros robados en la isla del Coco, hoy las bandas narco utilizan la isla del Coco también. Sí, efectivamente. De hecho, es eso. En una parte de mi libro dice los espíritus de aquellos desalmados truanes, no sé qué, reencarnaron en la nueva piratería que es esta. Sí, que es la nueva piratería. Esa es lo que me llamó mucho la atención. Y nos contaba antes de la pausa, don Roberto, que el epílogo, digamos, del libro, el mensaje final que brinda el libro, se lo regala el libro a él porque no lo tenía pensado. Es para que ustedes lo descubran a través de la lectura, digamos, un mensaje de conservación. Sí, lo que ocurre es que al final, yo no quiero contar el final, pero digamos básicamente para darles una pista, hay un elemento surrealista en donde
Bueno, como todo en la vida, bueno, suceden varios acontecimientos durante la estancia de Gonzalo. El primero es ese, que él, ¿cómo se llama? Empieza a desarrollar su labor investigativa y de control del problema que hay con los cerdos y todo este asunto. Pero a la vez, bueno, hay una agenda también, él tiene que hacer su misión, desarrollarla y todo, pero a la vez está con la angustia de ver, bueno, ahora ¿cómo hago? Voy a soñarme otra vez, se me va a aparecer este hombre y me va a guiar otra vez para encontrarla. No, se juntan acontecimientos que de alguna manera confirman en su mente que sí, y es que los narcos también tienen noticias de que hay un tesoro y que esta India los va a conducir a ver. Entonces, todo se junta en un solo esquema. Hay enfrentamientos, hay secuestros, hay intentos de ultrajar a la guardaparques. La guardaparques los tiene bien puestos, como dicen popularmente, es una mujer muy valiente. Y la familia de Chalo sospecha a través de un tercer personaje que habla sobre esta conspiración, que les cuenta que hay una conspiración contra la isla y que hay complicidad de las autoridades costarricenses y nicaragüenses. Hay toda una trama ahí de los tentáculos del narcotráfico, que como dice usted, es como volver a resucitar esa maraña que ocurría en tiempos de la piratería, en donde el gobierno inglés le daba patente de corso a los piratas para que hicieran de las suyas, pero a favor de ellos para joder a los españoles y viceversa. Entonces es lo mismo, solo que en una situación actual, en lugar qué sé yo, de naves, se usan naves del mar, sino drones, tecnología satelital y todo. Esas son las armas de estos nuevos piratas. Claro. Entonces, se ocurre esa confrontación. Hay de todo en la isla, hay de todo, hay hasta un tsunami. Tsunami no muy violento, pero hay un tsunami, hay un terremoto, hay una marejada, es decir, hay una labor de rescate, hay un entrecruce de información entre las autoridades, coordinación de los países para evitar que también se produzca un problema entre fronteras, porque algunos de los piratas pueden usar la bandera digamos, de Nicaragua, de Panamá, para confundir a los otros. En fin, hay todo un ajedrez ahí. Geopolítico. Geopolítico, sí. Hay reminiscencias indirectas de cosas que han pasado en la isla bajo un ropaje ficticio que nos recuerdan, como por ejemplo cuando los hermanos Tinoco quisieron darle la isla a los gringos para que la usaran, en fin, y los americanos dijeron que no. Eso es un poco a favor de los gringos en el sentido de que no pudieron haber cogido la isla, ¿verdad? Aceptado la oferta. Pero en todo caso, hay toda una confrontación, pero lo principal es que todo termina en una parte que es la reivindicación de los mares. Entonces, Chalo, supuestamente a él lo fusilan, le pegan un balazo y el hombre se va por la corriente, pero la bala le pega en una parte del cuerpo que no le toca los órganos, en fin. Y ahí el hombre llega y se encuentra con una realidad distinta. Ok. Muy similar a sus... Que nos antojemos a leerlo y lo descubramos por ahí. Nos quedan 5 minutos, don Roberto. Déjeme preguntarle algo un poco más concreto, ya no sobre los relatos, sino sobre la vida real hoy. ¿Qué tan difícil es publicar libros aquí? Yo he tenido la suerte, como no tenía experiencia en eso, pero tuve la suerte de conocer a un hombre muy culto, que es editor, historiador y geógrafo, graduado en Francia, don Guillermo Carvajal, que es el presidente y el propietario de la editorial Alma Mater. Cuando yo le llegué con la idea de Viene a morir el sol, yo le expliqué mi situación, ¿verdad? Que yo no soy una persona con, digamos, con mucho con recursos económicos, porque la gente publica con la UNED. Digamos, si usted decide escribir un libro, como ahora pasó con un querido amigo mío, abogado, que escribió un libro de una novela policíaca, que él, o mamá escribió sus libros de poesía infantil con la UNED. La UNED te publica, pero no tenés derecho a comercializar ese libro. Es decir, la UNED se reserva, entonces se puede publicar, pero no puedes, digamos... No puedes venderlo. No puedes vender el libro.
Entonces, yo no sé si se queda en las bodegas, me imagino que Leonet tiene sus puntos de distribución, como me decía Enrique Villalobos y mi madre en particular, que has publicado con ellos. Cuando yo llego de Guillermo, mira, yo es que yo quiero, y para mí es una motivación que mi libro se conozca. Obviamente la parte del dinero es importante porque es una retribución, pero yo sabía que si se publicaba con otras instancias, uno no tenía ningún, y a lo mejor ni siquiera circula el libro, a lo mejor se queda ahí metido en unas bodegas, no sé. Entonces él me dijo, no, no te preocupes, me dice, no, él leyó el borrador, le gustó mucho, y entonces eso me dio mucha tranquilidad y me dijo, mira, no, hagámoslo y ahí ahí vamos arreglando. Entonces yo le dije, entonces ahí fue, él me dio un gran apoyo y lo mismo ha hecho con esta novela, es decir, bajo su cuenta y riesgo, por decirlo, me está apoyando. Yo le agradezco mucho a él porque en realidad, de no haber sido por su apoyo, no estarían publicados ni el libro anterior ni este. El libro anterior se ha vendido muy bien. Los 500 ejemplares que se publicaron se vendieron prácticamente todos. Quedan como 5 o 6 en la librería internacional. Pero claro, es importante que tengas el libro en las librerías, porque las librerías te dan un respaldo, la Alemán, la internacional. Pero para venderlos digamos, que la gente los conozca y poder uno venderlos rápidamente, darlos a conocer, el sistema que yo utilizaba es el correo de Costa Rica. Si yo lo mando por correo de Costa Rica al destinatario, a la puerta de su casa o de su oficina, y le llega perfectamente. Por eso es que en el cierre del videoclip veíamos un contacto. El contacto de la editorial y el contacto mío. Entonces, pues la persona puede... Que de hecho, don Roberto, si alguien se antojó hoy de Neblina al morir el sol, ¿todavía puede conseguirlo? Creo que en la librería internacional quedan algunos libros. Creo que sí. En alemán no. Pero lo más práctico es que lo consigan conmigo o con la editorial. Sí, eso, ok. Es muy fácil y me escriben al WhatsApp y yo me dan la dirección y todo y yo se lo mando por correo. ¿Me puede recordar bueno, a mí no, al aire, a la audiencia, a qué número lo pueden contactar? El número 8637-2033. 8637-2033. Sí, a ustedes esa. Se antojaron hoy de Neblina al morir el sol. Ok. Exactamente. ¿Por qué dije ese? Porque Alerta Roja en Isla del Coco aún no está publicado. Aún no está publicado y además también está el otro número, está, ¿cómo se llama? El número de la editorial, ¿verdad? Digamos, Neblina al morir el sol, lo pueden adquirir también al teléfono de la editorial, que es, pueden llamar al teléfono, bueno, pueden llamar al editor directamente, a don Guillermo, ¿verdad? Aquí está el número de él, ya se lo voy a pasar, porque tal vez es más fácil, porque la editorial no está abierta todo el día, abre a partir de cierta hora que llegan los impresores y llega la gente. Entonces voy a ponerle el número de Guillermo Carvajal, sería ya se lo paso acá, es el 8417-0457. 8417-0457. Guillermo Carvajal, historiador, escritor y fundador de la librería Alma Mater. Ok, entonces, si ustedes se antojaron de Neblina al morir el sol, ahí están los contactos, 8637-2033, 8417-0457. ¿Y cuándo más o menos tienen proyectado para que compremos ese entonces también, Alerta Roja en la Isla del Coco, don Roberto? Estamos en las últimas, digamos, en el último capítulo del proceso de impresión. Se están revisando algunas cosas de la portada. Si las cosas funcionan, puede ser que a finales de abril o a mediados de abril, no estoy seguro, pero ya casi estamos a las puertas. Don Roberto, yo no sé si usted sabe, yo siempre le pido al invitado del programa que escoja una canción para cerrar. Así Caramba. es que, sí, esa es la pregunta más difícil del programa. Así es que, por favor, escoja una canción para cerrar. Y uno como músico está como prejuiciado. Sí, claro, yo sé.
Por eso yo tenía Eh, mucha expectativa de cuál ibas a escoger. una canción, puede ser Hijo de mi alma. A mí me gusta la música de Joaquín Sabinas, me gusta mucho porque tiene un poco de flamenco. Hay un tema que se llama Lo nuestro duró, no sé qué. Esa se llama 17 días y 500 noches, porque yo también soy Es un seguidor de tango, Joaquín Sabina. no, y es un tango flamenco, digamos. ¿Sí? Permítame un segundo, un segundo. Si usted Ahí. toca el tango flamenco, Ajá. entonces el tango flamenco se utiliza de base Tiene razón, en porque ese ahí tema. empieza. ¿Ah? Porque ahí empieza. Nuestra historia duró lo que dura, Exactamente, entonces es sí. esa. Y tiene este ritmo. Sí. Ese es un tango flamenco. Entonces Sabina se basa en ese palo flamenco para montar su arreglo musical. Vea usted, y curiosamente, vea lo que son las vueltas del destino. Anoche, cuando iba para la casa, me iba oyendo la lista completa de Joaquín Sabina yo, porque es uno de mis Interesante. artistas favoritos. Don Roberto, ha sido un inmenso placer. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Gracias a ustedes que nos acompañaron en Matices. Y bueno, ahí les quedan los datos de contacto. Joaquín Sabina despide el programa de hoy.